Hay un silencio que nadie quiere escuchar. No es el silencio de una habitación vacía, ni el de una noche sin viento. Es el silencio que viene después. Después del último latido, después del último aliento, después del último pensamiento. Ese silencio, el que ni las religiones quieren mirar de frente. A lo largo de la historia, los humanos han construido templos, mitos, himnos, rituales. Todo para no escuchar ese silencio. Le pusimos nombres: cielo, reencarnación, otra vida. Pero cada uno es un tapón sobre la misma pregunta incómoda. ¿Qué hay después? La mayoría de las religiones afirman que algo sobrevive: el alma, la conciencia, el yo. Pero, ¿y si eso también fuera parte del mito? ¿Y si la promesa de eternidad fuera un truco narrativo para mantenernos obedientes? ¿Y si el miedo a desaparecer fuera el combustible secreto de todo sistema de control? Baruch Spinoza se atrevió a no taparse los oídos. Mientras otros pensaban en premios y castigos eternos, él buscaba otra cosa, una verdad más brutal, una respuesta que no calmara, pero que liberara. Spinoza fue excomulgado, odiado, silenciado, no por decir mentiras, sino por negarse a repetirlas. Pero lo que descubrió fue tan potente que sobrevivió siglos enterrado. Y hoy está a punto de llegar a ti. Porque este video no es una clase, es un espejo. Si tienes miedo a la muerte, este contenido no va a consolarte, pero puede darte algo mucho más valioso: claridad. La clase de claridad que corta, que incomoda, pero también la que limpia. ¿Estás listo para ver qué queda cuando se derrumban todas las respuestas cómodas? Spinoza no creía en el alma como una entidad flotante. No aceptaba la idea de que tu yo personal siga existiendo como una copia exacta después de morir. Para él, eso era una ilusión, una extensión del ego en busca de permanencia. Pero entonces, ¿qué queda? ¿Quién eres realmente si no eres una cosa separada de tu cuerpo? Estas preguntas no son filosóficas, son existenciales, son tuyas. Están debajo de cada miedo que no sabes que tienes, porque no temes a la muerte, temes a dejar de ser, temes a que no quede nada, temes que el mundo siga sin ti. Pero, ¿y si el problema no es la muerte? ¿Y si el problema es la forma en que aprendiste a mirar la vida? ¿Y si lo que muere no es lo que eres, sino lo que creías ser? Acompáñame en este viaje por las ideas de Spinoza. Vamos a desmontar las respuestas prefabricadas, una por una. Y al final, quizás no tengamos consuelo, pero tendremos otra cosa: libertad. Una libertad sin paraíso prometido. Una libertad que comienza cuando aceptas el silencio. Imagina a un ser humano de hace 30.000 años. Está solo, en la noche, en medio de la selva. No entiende el trueno, no entiende la enfermedad, no entiende la muerte. Todo lo que no comprende lo aterra. Y ese terror es tan grande, tan constante, que su mente necesita hacer algo con él. Así nace lo sagrado. No por amor, sino por pánico. La religión no empieza en la devoción, empieza en la incertidumbre. Donde no hay explicación, hay invención. Donde no hay control, se crea un ritual. Donde no hay lógica, nace el dogma. El primer Dios no fue un Padre celestial. Fue un intento desesperado por calmar el temblor de los huesos frente a lo incomprensible. Fue una construcción emocional ante la amenaza de lo incontrolable. Spinoza entendió esto mejor que nadie. Cuando leyó los textos sagrados, no los vio como revelaciones divinas, sino como literatura de supervivencia emocional. Los vio como mapas del miedo. Miedo a la muerte, al dolor, al abandono, a la injusticia. Y comprendió algo demoledor.
La religión se organiza en torno a las emociones que más fácilmente nos domestican. El miedo al infierno es más efectivo que el amor al cielo. Prometer castigo funciona mejor que enseñar libertad. ¿Por qué? Porque el miedo es inmediato, visceral, paralizante, y eso es útil para el poder, para el orden, para la jerarquía. Es más fácil gobernar a una mente aterrada que a una mente crítica. Pregúntate, ¿qué parte de tu fe es realmente tuya? ¿Cuántas de tus creencias se instalaron en ti cuando estabas vulnerable? ¿Cuánto de lo que crees surgió cuando necesitabas consuelo? ¿No, verdad? ¿Y si la religión no te salvó del miedo, sino que lo aprovechó? Spinoza no era ateo en el sentido vulgar. No decía Dios no existe. Lo que decía era aún más peligroso. Decía que si Dios existe, no tiene nada que ver con los relatos humanos, porque un ser infinito no necesita templos, ni reglas, ni intermediarios. El Dios de Spinoza no vigila, no premia, no castiga, no escucha oraciones, no se ofende. Es, y ese ser lo incluye todo, incluso tu miedo. ¿Puedes imaginar un Dios que no te ame, ni te odie, ni te conozca, pero del cual formas parte? Un Dios que no tiene rostro ni voluntad, pero del que no puedes escapar porque eres Él. Ese era el punto de Spinoza: reemplazar la relación vertical con una comprensión horizontal. No pedir nada a Dios, sino entender que tú ya estás dentro de Él. Por eso lo silenciaron, porque ese Dios no puede ser usado por reyes, iglesias ni estados. Ese Dios no justifica guerras, ni impuestos, ni infiernos. Ese Dios no promete consuelo, solo verdad. Y la verdad no es cómoda. ¿Y si la mayoría de tus certezas fueran construcciones para protegerte del miedo? ¿Y si Dios no fuera consuelo, sino confrontación? En la siguiente parte vamos a ver por qué Spinoza no negó a Dios, lo destronó. Spinoza hizo algo más radical que negar a Dios, lo destronó. Quitó a Dios del cielo, del templo, de las escrituras, y lo dispersó por toda la realidad. Donde otros veían un rey, él vio una ley. Donde otros veían voluntad, él vio estructura. Donde otros veían milagro, él vio necesidad. Para entender qué tan disruptivo fue esto, hay que imaginarse el mundo como era entonces. Dios era el centro de todo, del poder, de la moral, de la historia. Era el garante invisible de la ley, el refugio del pobre, el miedo del pecador. Todo giraba en torno a él. Y Spinoza dijo: Dios no manda, Dios no interviene, Dios no decide. Fue una demolición simbólica, pero no para eliminar a Dios, sino para liberar la realidad de sus caricaturas. Spinoza no quería un mundo sin Dios, quería un Dios sin cuentos, sin mandamientos esculpidos en piedra, sin tronos, sin profetas privilegiados, sin milagros que rompen las leyes que él mismo creó. Su Dios no está afuera del universo, es el universo, no es alguien que lo creó, es lo que es. No tiene planes, porque no tiene deseos, no actúa, porque simplemente ocurre. No ama ni castiga, no responde plegarias, no necesita tu fe. Para Spinoza, Dios es el tejido mismo de la existencia, una sustancia infinita, de la cual todo lo que existe es una expresión. Pero aquí está el truco. Eso también te incluye a ti. Tú no estás separado de Dios. No eres una criatura que ora a su creador. Eres una forma de Dios que piensa, que sufre, que ama, que muere. Dios no es alguien que está arriba observando. Es el movimiento del todo, incluyéndote. No eres algo creado. Eres una forma de lo real. Esa fue la verdadera blasfemia. Quitar a Dios del altar y colocarlo en la sangre, en la piedra, en el cuerpo, en la mente, en el hambre, en el caos.
Spinoza le dijo al mundo: Dios no es un rey, es una red, y tú eres una de sus formas. No hay afuera, no hay separación, no hay salvación prometida, solo totalidad. Este pensamiento no podía permitirse, porque si Dios no castiga, ¿para qué sirve el infierno? Si no premia, ¿para qué sirven las buenas obras? Si no interviene, ¿para qué sirve rezar? Si no hay un juicio, ¿para qué obedezco? Con una sola idea, Spinoza desmanteló el núcleo funcional de todas las religiones institucionalizadas. Por eso lo expulsaron, lo acusaron de hereje, lo convirtieron en un fantasma filosófico. Pero su idea no murió, porque no era un sistema, era una mirada, una forma de estar en el mundo sin esperar premio y sin temer castigo. Y aquí viene lo más brutal. Si Dios no tiene voluntad, no puede salvarte, pero tampoco puede condenarte. Lo único que queda es la realidad, cruda, compleja, innegociable, pero también completamente tuya. En la siguiente parte, vamos a entrar en el territorio más temido de todos. ¿Qué pasa cuando mueres? Y más aún, ¿qué sigue existiendo de ti si el alma no es real? La muerte no es un suceso, es un espejo. No refleja el final de la vida, sino cómo la entendiste. Para la mayoría morir significa apagarse, para otros trascender. Para Spinoza morir era simplemente un cambio de modo, no un viaje, no un castigo, no una recompensa, solo transformación. En su filosofía no hay alma flotando hacia el cielo. No hay juicio ni balanza, no hay túnel con luz. La conciencia no se va a ninguna parte, porque no era una cosa separada, era una función del cuerpo. Y cuando el cuerpo se apaga, la función cesa, no se pierde, simplemente deja de operar, como una vela que se apaga. No porque algo la mate, sino porque su combustible se terminó. Para muchos esto suena frío e impersonal, pero en realidad es liberador, porque significa que no estás atado a una eternidad inventada por otros. No estás bajo la amenaza de castigos divinos ni atrapado en un karma interminable. Estás aquí, en este cuerpo, en este momento. Y eso es todo. La vida deja de ser un examen y se convierte en una experiencia pura. El miedo a la muerte no es miedo al fin. Es miedo al olvido, a que no quede rastro de ti, a que todo lo que fuiste se borre como un sueño al despertar. Pero Spinoza tenía otra forma de verlo. Él decía que lo que realmente eres, lo que forma parte del todo, no muere, solo cambia de forma. Tú no eres un alma viajando en un cuerpo, eres una expresión temporal del todo, como una ola que emerge del océano. No estás separada, eres agua. Y cuando la ola rompe, el agua no desaparece, solo pierde forma, vuelve a ser parte del todo del que surgió. Esa es la eternidad real, no la duración infinita, sino la pertenencia constante al infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando mueres? La forma se disuelve, pero la sustancia permanece. No tú como individuo, sino lo que en ti nunca fue individual, la sustancia infinita, eterna, que está en todo. No hay memoria, no hay ego, no hay identidad, pero tampoco hay vacío, hay totalidad. Y esa totalidad es lo que eres, incluso ahora. Y aquí está lo brutal, eso que en ti no muere, no es tuyo, no es algo que puedas poseer, es algo que simplemente eres, mientras eres. Por eso, Spinoza hablaba de la eternidad, pero no como una vida después de la vida, sino como una forma de existir en el presente con claridad, entendiendo que eres parte de algo que nunca nació y nunca morirá. Esta visión cambia todo, porque si no esperas salvación, ni castigo, ni reencarnación, entonces el sentido de la vida no está en lo que viene después, está aquí, en cómo vives, en cómo piensas, en cómo amas.
en cómo entiendes. La muerte entonces no es una amenaza, es un retorno, no al polvo, sino a lo que siempre fuiste, realidad sin forma, energía sin nombre, ser sin ego. En la siguiente parte vamos a ir aún más lejos, vamos a desmontar la idea del alma, porque si no hay algo que se salve, ¿qué sentido tiene creer que tienes una? Nos enseñaron que tenemos alma, como si dentro de nosotros hubiera una chispa invisible, flotante, inmortal, algo que sobrevive cuando el cuerpo cae, algo que guarda nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestro yo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no hay algo dentro? ¿Y si eres tú quien proyecta esa idea por miedo a desaparecer? ¿Por miedo a que todo lo que amas, piensas, sueñas, simplemente termine? Spinoza no dijo que el alma no existiera. Lo que dijo fue peor para quienes buscan consuelo, que no es lo que creemos. Para él, alma no era una sustancia inmortal. Era simplemente la idea que tenemos del cuerpo mientras lo vivimos, no algo separado, no algo eterno, solo una expresión, un modo, una forma de ser cuerpo y pensar. En su filosofía tú no tienes un alma, tú eres alma. Mientras estás vivo, el alma no es un pasajero, es el viaje, no es una cosa, es una actividad. Y esa actividad existe mientras el cuerpo puede sostenerla. Cuando se apaga el cuerpo, se apaga la actividad. Como una melodía que deja de sonar cuando el instrumento ya no vibra. No hay salida del alma, solo cese, silencio, disolución. Esto puede parecer desolador, pero piénsalo de nuevo. Si no tienes un alma que deba ser salvada, entonces nadie puede condenarte, nadie puede amenazarte con perder algo que nunca fue una propiedad. Nadie puede usar tu miedo a la eternidad para controlarte. Eso es libertad. Brutal, sí, pero libertad real, porque deja de poner el sentido de tu existencia en otro mundo. Te obliga a mirar aquí, ahora, lo que haces, lo que piensas, lo que construyes. Tu alma no es una reliquia futura, es lo que haces con tu vida mientras la tienes. Cada elección, cada gesto, cada pensamiento, eso es el alma funcionando. No una entidad, sino una acción constante. Y si esa alma no flota al morir, entonces tiene más valor aún, porque es única, irrepetible. No porque dure para siempre, sino porque ocurre una sola vez, una chispa, breve pero intensa, en el gran fuego del universo. Y esa chispa, por breve que sea, ilumina lo suficiente para dejar una huella real. Spinoza decía que entender esto no lleva a la desesperación, lleva a la alegría, pero no una alegría superficial, una alegría activa, vital. Porque cuando dejas de buscar la salvación, puedes empezar a vivir con claridad. Cuando dejas de esperar una eternidad, puedes empezar a saborear el momento. No para escapar del fin, sino para celebrar el ahora. ¿No tener alma? No, tener algo mejor, tener conciencia, tener razón, tener cuerpo, tener una vida finita, sí, pero consciente. Y esa conciencia, mientras dura, puede entender que no necesita ser eterna para ser sagrada. Es sagrada precisamente porque es finita. La religión te prometió alma para ofrecerte miedo. Spinoza te la quita, para darte libertad. Y eso, para muchos, fue imperdonable. Porque una persona libre ya no necesita redención, solo comprensión. En la siguiente parte, vamos a romper el mito final, el cielo. Porque para Spinoza, la eternidad no está después, está dentro. Cuando escuchas eternidad, piensas en duración infinita, una vida después de la vida, un tiempo sin tiempo donde sigues siendo tú, pero sin dolor, sin muerte, sin fin. Ese es el cielo que te enseñaron a desear. Una prolongación perfecta de lo que amas,
sin lo que te aterra. Pero para Spinoza, eso es solo un deseo, disfrazado de promesa, una proyección del ego, una versión espiritualizada del miedo. Porque, ¿qué es el cielo sino un intento de negar lo inevitable? Una fantasía que convierte el temor en esperanza, sin cambiar su estructura. Spinoza propuso algo brutal. La eternidad no es algo que viene después. Es algo que ocurre ahora. No está al final de la vida, sino en el modo en que la entiendes. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la claridad. La eternidad, para él, no es vivir para siempre, es comprender desde siempre. El cielo no es un lugar, es un estado. Y ese estado solo es accesible cuando dejas de ver la vida como propiedad y empiezas a verla como participación. No eres dueño de tu existencia, eres parte de una existencia infinita. Y en la medida en que lo entiendes, entras en contacto con lo eterno, no como promesa, sino como presencia. Esto cambia todo, porque si la eternidad no está después, entonces nadie puede otorgártela. Ningún sacerdote, ningún ritual, ningún dogma. No necesitas calificar, solo necesitas comprender. Y esa comprensión no te convierte en inmortal, te convierte en libre. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que mientras vivas desde la razón, desde la comprensión de que eres parte del todo y no un yo separado, estás ya en lo eterno. No porque tu cuerpo no muera, sino porque tu conciencia se alinea con la estructura profunda de la realidad. Esa estructura no cambia, no muere, y al pensar desde ella, la habitas, no como un visitante, sino como parte integral. Spinoza hablaba de la visión subespecie a eternitatis, es decir, ver las cosas bajo la perspectiva de la eternidad. No como un humano asustado que quiere salvarse, sino como una mente que ha entendido que todo está conectado, que no hay castigo, no hay premio, solo necesidad, solo leyes, solo realidad. Y esa realidad es lo más cercano a lo divino que puedes conocer. Esa es la propuesta brutal. El cielo está aquí, para quien sabe mirar. No es consuelo, es lucidez. No es refugio, es estructura. No es esperanza, es comprensión. Y en esa comprensión ya no necesitas consuelo, porque ya no tienes miedo. Has dejado de vivir como súbdito y empezado a vivir como parte del todo. Spinoza no te promete el cielo. Te entrega las herramientas para dejar de necesitarlo. No porque el mundo sea perfecto, sino porque es inteligible, comprensible, y al comprenderlo, puedes amarlo, incluso sin que te prometa nada. En la última parte, vamos a cerrar el círculo. ¿Qué queda cuando ya no hay alma? Ni cielo, ni juicio, ni Dios personal. Queda una sola cosa, y es suficiente. Si no hay alma, ni cielo, ni juicio, ni Dios personal, ¿qué queda? Queda esto, el ahora. La conciencia de que estás vivo. La posibilidad de entender sin depender, de amar sin esperar premio, de pensar sin miedo. Spinoza fue perseguido porque no negó a Dios. Lo liberó. Y al liberar a Dios, liberó al ser humano. Nos arrancó del rol de súbditos para hacernos parte de una totalidad sin centro. Una red, no una jerarquía. Una ley, no una voluntad. Un orden natural, no un plan divino. Un universo sin jefe, pero con estructura. Esta verdad no es cómoda. Por eso fue borrada, escondida, tergiversada. Porque no puedes construir imperios sobre una idea que no necesita templos. No puedes controlar masas con un Dios que no castiga. No puedes sostener privilegios si cada ser ya es una forma de lo eterno. Es más fácil gobernar sobre el miedo que sobre la claridad. Spinoza te dice, no esperes,
No obedezcas por miedo. No vivas para ganar otra vida. Vive esta, no desde el ego, sino desde la comprensión. No como individuo separado, sino como expresión consciente del todo. Esa comprensión no llega como un relámpago divino. Llega como un trabajo interno, como una conquista de lucidez. Y si esto te parece poco, es porque aún estás esperando consuelo. Pero este no es un consuelo, es una liberación, la más radical. Porque no te promete nada, te lo muestra todo y te dice, aquí está, tú ya eres. No tienes que ganarte el cielo, estás en él. No como lugar, sino como estructura, como perspectiva, como claridad, como modo de existencia consciente. ¿Por qué esta verdad es peligrosa para el poder? Porque no puede ser administrada, no se vende, no se controla. Porque una vez que dejas de temer al infierno, ya no obedeces por miedo. Una vez que dejas de esperar el paraíso, ya no aceptas la miseria como precio de entrada. Una mente sin miedo es una mente ingobernable. El pensamiento de Spinoza no destruye la espiritualidad, la purifica, le quita los disfraces, la devuelve a lo esencial, comprender y amar el mundo tal como es, no como deseas que sea. Vivir sin ilusiones, pero no sin sentido, porque hay sentido, pero no está escrito, se construye, se elige, se piensa, no es recibido como un dogma, es descubierto como una consecuencia de mirar, de entender, de vivir despierto, de habitar la realidad sin filtros. Esta es la verdad final que el poder no quiere que sepas, que no necesitas intermediarios, que no hay arriba ni abajo, que ya estás dentro del todo, que tu vida no es un examen, es una forma única de expresar lo infinito. Y si entiendes eso, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando ves la vida subespecie a eternitatis, ya no pides salvación, pides lucidez. Y ahora que has llegado hasta aquí, la pregunta ya no es ¿qué hay después de morir? Es ¿cómo vas a vivir ahora que sabes que no hay después?